Aide, ¿y a ti también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Y dunque, después de asaventarte de cuál es el ladino, de empezarte los alfabetos y en sí, ¿qué modo de laboro estás haciendo para adelantar la lengua? ¿Estás participando en grupos de Shegreshitaf o de WhatsApp o de Ladino Comunità? ¿Estás trasladando, meldando, escribiendo? Agora só estou medando, Ujú, porque ainda não sei muito. ujú, En primero, creo que es importante empezar y empezar y empezar más. ujú, Cuando tenga un buen nivel, me placería muchísimo intentar trasladar algo al ujú, latino. ujú, Eh, Pensé en artículos de Wikipedia. ujú. Mm, Sí, eh, esto es muy importante y entre otras razones, para Mordi que el ladino de la Wikipedia no es excelente. Cale a mejorarlo un poquitico. Y un dunque, poquitito. si vas a poder adelantar estas páginas de Wikipedia, esto va a ser un laboro magnífico. Ujú. Sí, pero eso más en verano. Ujú, Verano. Ainda quiero seguir adelantando un poco la lengua ujú, y después ya veremos. ujú, ujú. ¿Y qué modo de contenido te place ver, sentir y meldar en ladino? ¿Qué jornales o plataformas, programas y en sí te placen? Aquí Jerusalén, Ujú. no sé cómo se pronuncia, Sí, aquí Jerusalén, aquí Jerusalén, Jerusalén Jerusalén. es un jornal muy que ande la gente lo escribe muy bueno y los editores hacen un laboro muy pesgado y magnífico. Aldo Sevi y todo el equipo. Ujú. Tatres Darhat, Los un encuentros del programa de HAT, sí. interviews, los Ujú. encuentros Darhat, Sí, sí. Ujú. Latino 21. Ladino 21 y este Al-Had, Ladino 21, estará Ay, en los encuentros del Al-Had con Alejandro Acero e Italo Felizardo, que es Italo Felizardo es la respuesta de Brasil a Javier Delgado. Es más o menos un mancebo semejante que se está empezando también en latino y lo está haciendo excelente. Sí. saludos desde aquí. Ujú. Saludos Saludos ahí desde Salamanca. ujú. Y Dunque, ¿qué te parece? ¿Cuál lo piensas sobre el avenir de la lengua? ¿Te parece que el ladino Dainta va a continuar a las generaciones venideras o te parece que se va a dirigir? ¿Cómo ves este sujeto? No es una demanda, no es una demanda colai. Ujú, Saber siempre del futuro de las lenguas mm, es algo muy complicado. ujú, ujú, Por ejemplo, todo el mundo pensaba el siglo anterior ujú, que el vasco, que el vasco iba a ujú, morir cedo. Y, después tuvo un renacimiento. ujú, Y creo que un poco al latino le está pasando lo mismo. Ahora tienen un poco un renacimiento, podríamos decir, no sé, por ejemplo, la Academia Nacional del ujú, Latino en el 2019 ujú. la RAE En Israel, inauguró, sí, en Tel Aviv. Ujú, sí, ujú. Y, todo eso. ¿de qué piensas que se está reviviendo ahora el ladino? Porque sabemos las causas, achaques de las cuales el ladino se iba a dirigir, ¿sí? Conocemos el Holocausto, el facto que el ladino no fue escogido como lengua del Estado de Israel y así y así. Ma, ¿cuáles son las causas del revivimiento del ladino? ¿De qué está ahora apoyando un poquitico? ¿Cuál lo piensas? Mm, Pienso que en primero está Internet. Ujú, ujú, Con Internet puedes empezar cualquier cosa, colai, colai. ujú, Bueno, no la quiere, es una herramienta excelente. Puedes hacer grupos de WhatsApp por ujú, practicar el ladino,
puedes sentir mucho, Ujú. porque si no, es difícil atopar otras maneras de sentir una lengua tan minoritaria como el ladino. Seguro, en particular porque no hay una comunidad física donde la gente estén juntos, y que es una lengua además de minoritaria diaspórica. Y que esto quiere decir que cómo vamos a conectar a esta gente si no es en el internet, si no es de modo virtual. Ujú. Otra cosa muy importante, a mi parecer, es la educación. Sí, es verdad que cuando no hay un estándar, no es colai del todo empezarse la lengua. De otra banda, cuando hay un estándar, esto quiere decir que algunas variedades se pierden y que no es colai del todo, no es colai del todo decidir cuál va a ser. Más seguro que hoy en día hay algunas universidades donde se puede empezar el ladino, mas el problema es siempre el mismo, es que no hay mucha gente que se quiere empezar el ladino. Fina que la Universidad de Oxford quitó estas clases en el internet que son de baldes para los elevos, y esto seguro que hizo que pusiera mucho el número de elevos que se registraron. Por ejemplo, le Machal, en mis clases de Oxford, en ladino para principiantes, cada sección y sección son 30 elevos, más la gente que Wow, quiere registrarse son más de 100 para cada sección. wow, wow, es Y magnífico. sí, esto es más que todas las universidades físicas donde se empieza el ladino en juntas. Y lo mismo con Latino 21. En Latino 21 también tenemos mucha gente, propio Isabel, que se empezaron en Latino como sos, que si no era por el internet no íbamos a conocer. Haces una labor increíble, haces una labor increíble. Merci, merci mucho. Y Dunque, ¿cuál te placería hacer en el avenir con el latino? ¿Te placería continuar en amesándote la lengua? ¿Quieres amesarte más alfabetos? Ya puede ser la jaquetía también. No tengo pensado empezarme la jaquetía. Ujú, No sé por qué, no sé de qué. ujú, No, no toma mucho mi atención. ujú. Pero quiero seguir mejorando por ayudar a la lengua y a la cultura sefardita. Ujú. Mashallah, mashallah. Te regraciamos de las honduras de nuestro corazón, Javier. Seguro que Lo mismo. es una inspiración ver a mancebos como tú que se están interesando por la lengua, y con gente como tú la lengua nunca no se va a derretir. Aunque merci mucho, caro Javier, y esperamos que tu visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. Decimos a vosotros. Ujú. Albermos. Al vermos.